No es tu casa de esa forma, Natalia. Ellos no sabían que mi silencio no era debilidad. Era la calma antes de la tormenta. Todo empezó, como siempre, en Navidad. Mi madre tenía un talento especial para hacerme desaparecer cada Navidad, sin necesidad de decir una sola palabra. Me llamo Natalia Orozco. Tengo 34 años. Y para cuando compré una casona en un pueblo tranquilo en las afueras de Bogotá, ya había pasado la mayor parte de mi vida aprendiendo lo que se siente ser tratada como un detalle secundario en mi propia familia. Durante años, el 25 de diciembre significó lo mismo para mí. Un puesto vacío en la mesa, un regalo comprado a las apuradas si es que había uno, y una excusa cortés sobre cómo todos pensaban que estaba ocupada, durmiendo o trabajando, como si de alguna manera yo misma me hubiera borrado del retrato familiar. La Navidad pasada fue el año en que finalmente dejé de fingir que era un accidente. Conduje casi 300 kilómetros bajo una llovizna helada con el baúl lleno de regalos costosos, solo para encontrar la casa radiante de calidez, música y risas que claramente no tenían espacio para mí. Cuando se abrió la puerta, me recibieron con una sorpresa que se parecía mucho más a la irritación. Me quedé allí, en el frío, sosteniendo bolsas en ambas manos, mientras la persona que debería haberme esperado con más ganas actuaba como si yo hubiera llegado sin invitación a la fiesta de otros. Esa fue la noche en que algo dentro de mí se detuvo. Así que este año me compré algo de lo que nadie en esa familia podría atribuirse el mérito, una casona. Muros de piedra antigua, portones de hierro y suficiente silencio para, por fin, escuchar mis propios pensamientos. Creí que ese sería el final. Creí que la distancia, los papeles y los portones cerrados serían suficientes. Estaba equivocada, porque en el momento en que descubrieron que tenía algo hermoso, algo valioso, algo que podían usar, se acordaron de mí de repente, y cuando llegaron a mi portón, no vinieron con disculpas. Vinieron con un cerrajero, una historia y un plan que me habría arruinado, si yo todavía fuera la mujer que ellos creían que era. Antes de contarte cómo me encontraron y por qué creyeron que podían tomar lo que era mío, dime desde dónde me escuchas esta noche y qué tan tarde es donde estás. Porque esta historia de Navidad llegó mucho más lejos de lo que mi familia esperaba. Oye, ¿el clima donde estás se siente en perfecta sintonía con tu estado de ánimo ahora mismo? Yo no compré la casona porque quisiera sentirme rica. La compré porque estaba cansada de sentirme localizable. Después de la última Navidad, cambié todo de maneras que nadie en mi familia notaría hasta que fuera demasiado tarde. Cambié mi número. Bloqueé cada cuenta antigua que pudieran usar para rastrearme. Desvié mi correspondencia a un apartado postal a 2 pueblos de distancia. Dejé de publicar fotos, dejé de comentar, dejé de dejar esas pequeñas huellas digitales que pudieran llevarlos de vuelta a mí. En mi trabajo en Bogotá, mantuve mis rutinas limpias y aburridas. Llegaba, hacía mi trabajo, volvía a casa y pasaba las noches construyendo lo único que nunca había tenido en esa familia, un plan que me pertenecía solo a mí. La casona me encontró a finales de la primavera, escondida en un anuncio inmobiliario de una zona tranquila de Cundinamarca que la mayoría habría ignorado porque el lugar parecía demasiado severo, demasiado viejo, demasiado remoto. La casa se alzaba en una colina a las afueras de Sierra Fría, envuelta en piedra y silencio, con portones de hierro en la entrada y suficiente terreno a su alrededor para hacer que el resto del mundo se sintiera lejano. Los lugareños la llamaban la Casona del Espino Negro y venía con capas de protección legal porque era parte del distrito de patrimonio histórico. La mayoría de los compradores habrían visto burocracia. Yo vi una armadura. La compré a través de una estructura de fideicomiso que hacía los trámites más difíciles de seguir que una escritura normal. Eso me importaba. Quería privacidad. Pero más que eso, quería distancia entre mi nombre y cualquier cosa que mi familia pudiera intentar tocar. Para diciembre, la casa era finalmente mía para vivir, aunque el título en sí mismo estuviera dentro de un acuerdo legal demasiado aburrido para que la mayoría lo entendiera, y demasiado fuerte para que mentirosos descuidados lo sortearan. 3 días antes de Navidad,
Llegué con el carro lleno de víveres, libros, velas y suficiente vino bueno para una semana. Recuerdo estar de pie en el vestíbulo esa primera noche, escuchando el silencio posarse sobre la casa como si me hubiera estado esperando. Nadie interrumpiéndome, nadie preguntando qué le había traído a Leonardo. Nadie diciéndome que fuera paciente, que fuera comprensiva, que fuera la adulta, como si ser ignorada siempre hubiera sido una prueba moral que se suponía que debía superar. Por primera vez en mi vida, el silencio no se sintió como un castigo, se sintió elegido. Caminé lentamente por cada habitación, rozando con las yemas de los dedos la madera vieja y la piedra fría, y me permití imaginar una Navidad que me perteneciera. Encendí la chimenea de la biblioteca. Abrí una botella de Cabernet. Me senté en un sillón de cuero y observé las llamas hasta que me di cuenta de algo casi vergonzoso. Me sentía segura. Esa sensación era tan desconocida que me hizo reír a carcajadas en una habitación vacía. Debería haber sabido que una paz tan nítida nunca quedaría sin ser desafiada, porque mientras yo construía una vida a la que nadie en mi familia se había ganado el derecho a entrar, alguien más había estado observando desde la distancia, esperando el momento en que mi privacidad se convirtiera en algo que pudieran explotar. No sabía entonces que mi madre ya había empezado a hacer preguntas, a decirle a la gente que me estaba aislando. Ya estaba sembrando la idea de que me había vuelto inestable, reservada, difícil. En otras palabras, exactamente el tipo de mujer a la que la gente deja de creerle cuando dice que está en peligro. Ese siempre fue su truco favorito. Nunca necesitó golpearme o gritarme en público. Solo tenía que contar la historia primero. Y para la tarde del 23 de diciembre, estaba lista para contar otra en mi portón principal. Escuché los motores antes de ver los autos. Ese camino no llevaba a casi ninguna parte, y nadie subía por accidente, especialmente tan tarde y con la llovizna helada empezando a caer de nuevo. Estaba en la cocina sirviéndome un vaso de agua cuando el sonido subió por el camino de entrada, grave y costoso. El tipo de sonido que anuncia a gente que cree que el mundo debería hacerles espacio. Mantuve las luces apagadas y me moví hacia la ventana delantera. 2 camionetas oscuras aparecieron, seguidas por la furgoneta de un cerrajero. Mi primer sentimiento no fue miedo, fue un insulto. No habían llamado, no se habían disculpado, no habían aparecido para decir que me extrañaban, habían traído herramientas. La primera puerta se abrió, y mi madre salió con un abrigo de lana color marfil que parecía que se había vestido para una sesión de fotos navideña en lugar de para un allanamiento. Detrás de ella venía mi padre, Ricardo Orozco, ya con la expresión cansada que usaba cuando quería que los extraños pensaran que él era el razonable. Leonardo se bajó de la segunda camioneta, hablando por su celular, y luego comenzó a descargar estantes de exhibición desarmados y cajas de almacenamiento como si llegara a un trabajo. Eso me dijo más que cualquier discurso. No estaban aquí para visitar, estaban aquí para instalarse. Caminé hasta el portón y me detuve de mi lado de los barrotes. Mi madre me sonrió de esa manera dolida y delicada que usaba cuando quería que una audiencia creyera que estaba sufriendo noblemente. Natalia, dijo, como si todo fuera tan simple, abre el portón, mi amor. Hace un frío terrible. Hice la única pregunta que importaba. ¿Cómo me encontraron? Ricardo suspiró antes de que ella pudiera responder, y solo eso me dijo que quería disfrutar esto. Leonardo encontró una foto en línea con la etiqueta del piso de madera, dijo. Luego cruzó la referencia de la mampostería con un archivo de conservación antiguo. Debería ser más cuidadosa. La forma en que lo dijo, como si violar mi privacidad demostrara que de alguna manera yo había fallado una prueba de inteligencia. Mi madre se acercó a los barrotes. Estábamos preocupados por ti. Pasar la Navidad completamente sola en un lugar tan grande no es saludable. Pensamos que la familia debería estar unida. Casi me reí. La familia nunca había necesitado estar unida cuando la que quedaba afuera era yo. Entonces Leonardo se adelantó con un documento doblado en una mano y una sonrisa que ya se sentía codiciosa. Buenas noticias. Resolvimos el problema del espacio. Presionó el papel contra el portón para que pudiera leerlo. Era un supuesto acuerdo de uso residencial compartido.
con lenguaje sobre acceso al ala de invitados, espacio adicional para festividades familiares, derechos para organizar eventos y protecciones de ocupación a largo plazo. Al final, había una versión de mi firma lo suficientemente parecida como para doler. Se me revolvió el estómago, no porque creyera que se sostendría en un tribunal, sino porque supe de inmediato cuál era su estrategia. Entrar primero, crear una escena después, forzarme a un lento enredo legal mientras convertían mi casa en el set de cualquier desastre que Leonardo estuviera vendiendo en línea. Lo miré. Esto es falso. Mi madre se secó la esquina de un ojo sin lágrimas y se giró ligeramente hacia el cerrajero, asegurándose de que pudiera ver el perfil que le había ganado la simpatía de las señoras de la iglesia, los banqueteros y los vecinos durante 30 años. Está confundida, dijo en voz baja. Ha estado bajo mucho estrés. Solo estamos tratando de ayudarla. El cerrajero se movió, incómodo. Ricardo tomó el control, usando ese tono bajo y profesional que lo había librado de responsabilidades toda su vida. Tenemos un acuerdo y una situación familiar. Ella se abruma. Solo intentamos instalarnos tranquilamente. Entonces Leonardo señaló el teclado numérico y el cerrajero se adelantó con su taladro. Fue así de casual, así de prepotente. Ni siquiera fingieron por mucho tiempo. Esperaban que yo entrara en pánico, que empezara a gritar, que me convirtiera en la mujer inestable que mi madre ya había descrito. En cambio, saqué mi teléfono y empecé a grabar. La sonrisa de mi madre vaciló por primera vez. ¿Qué estás haciendo, Natalia? Mantuve la cámara firme sobre el taladro, el logo de la furgoneta, la cara de Leonardo y Ricardo sosteniendo los papeles falsificados como si ya fueran suficientes. Construyendo una cronología, dije, y juro que hubo un breve y hermoso segundo en el que los tres me miraron como si acabaran de darse cuenta de que yo ya no era la hija que se quedaría allí, suplicando que la dejaran entrar. El agente de policía llegó justo cuando el cerrajero ponía el taladro en la caja de control del portón. Había llamado en el momento en que sacó la herramienta, y por un segundo esperanzador pensé que la ley aún podría distinguir entre una familia y una invasión, pero la esperanza siempre ha sido el error más caro que cometo con esa gente. El agente Méndez era joven, tenía frío y ya estaba irritado antes de bajar de su patrulla. Miró de mí a las camionetas, al documento falsificado en la mano de Ricardo, y pude verlo decidir, casi en tiempo real, cuánto esfuerzo quería dedicar a lo que asumía era una discusión de familia rica. Mi madre se movió primero, por supuesto. Se le acercó con la cantidad perfecta de temblor en la voz. Agente, gracias a Dios. Nuestra hija se ha encerrado. Y no está bien. Llevamos semanas intentando contactarla. Ricardo le entregó los papeles con una expresión de cansancio destinada a implicar que él había hecho todo bien y que yo había forzado esta escena desagradable. Leonardo se quedó atrás con las cajas y puso los ojos en blanco, como si yo estuviera dificultando la vida de todos otra vez. Me quedé exactamente donde estaba y mantuve mi teléfono grabando a mi lado. Dije mi nombre claramente. Dije que era la residente legal. Dije que no tenían permiso para entrar. Dije que la firma en ese acuerdo era falsificada. El agente le echó un vistazo a los papeles, me miró a mí y luego cometió el error que demasiada gente había cometido antes que él. Le creyó al mentiroso más calmado. Mi madre bajó la voz y dijo palabras que había escuchado en variaciones toda mi vida. Se pone así cuando se siente rechazada. Piensa que todo es un ataque. Rechazada. Como si el abandono fuera una emoción que yo había inventado en lugar de un patrón que ella había construido. El agente se frotó la mandíbula y me dio esa mirada que siempre reciben las mujeres que son inconvenientes pero elocuentes. Señora, si hay papeles y una disputa sobre la validez, esto podría ser un asunto civil. ¿Civil? Como si un acuerdo falso, un taladro y una ocupación planeada fueran solo un malentendido entre gente con buenos abrigos de invierno. Ricardo vio la oportunidad de inmediato. No estamos tratando de sacarla. Estamos tratando de apoyar el uso familiar de la propiedad. Leonardo necesita espacio temporal para un negocio de contenido navideño que está lanzando.
y Natalia había estado de acuerdo antes de que empezara a distanciarse de nuevo. Esa fue la primera vez que el verdadero motivo se hizo completamente visible. Un negocio de contenido navideño, por supuesto. Eso explicaba los estantes, las cajas, las fundas de luces que aún estaban en la parte de atrás de la camioneta. Leonardo no había venido a vivir tranquilamente en un sótano. Había venido a convertir mi casa en un telón de fondo que pudiera monetizar mientras mi madre jugaba a la anfitriona amable y mi padre lo llamaba a ayudar. Le pregunté a Leonardo directamente, sin dejar de filmar. ¿Estás intentando organizar eventos en mi casa? Él sonrió con suficiencia. No es tu casa de esa forma, Natalia. Esa frase se me quedó grabada. No es tu casa de esa forma, porque debajo de cada mentira que mi familia había contado, siempre estaba la misma creencia. Nada que me perteneciera. Contaba realmente como mío, si ellos decidían que lo querían. El agente nos dijo a todos que mantuviéramos la calma y se abstuvo de echarlos. No les dio permiso total, pero hizo algo casi peor. Creó ambigüedad. El tipo de ambigüedad de la que vive la gente egoísta. En el momento en que se dirigió de nuevo a su patrulla, Leonardo comenzó a descargar más equipo en el arcén de la carretera. Ya estaba haciendo una llamada, dándole mi dirección a alguien y diciendo las palabras transferencia de servicio y uso comercial de temporada. Fue entonces cuando llamé a Elena Vargas. Contestó al segundo timbre y le di los hechos rápidamente. Acuerdo de ocupación falsificado, intento de entrada forzada, posible fraude de servicios públicos, propiedad en distrito de patrimonio, presencia policial activa. Elena no perdió el tiempo fingiendo que esto era ordinario. Natalia, dijo, no dejes que te provoquen para que empieces a gritar. Grábalo todo. Pídele a la gente que verifique la titularidad de la propiedad, no solo los papeles de residencia. Y si Leonardo está usando la propiedad para actividad comercial, está a punto de enterrarse solo. Miró a mi familia, a las cajas, la falsa preocupación, la actuación, y por primera vez ese día sentí algo más firme que la ira. Sentí estructura. Habían llegado creyendo que estaba sola. Lo que en realidad habían hecho era entrar en un sistema de evidencia, zonificación y derecho de propiedad, que ninguno de ellos entendía. Mi madre vio cambiar mi expresión y frunció el ceño. Creo que ese fue el momento en que se dio cuenta de que su arma habitual, mi silencio, ya no funcionaba. Elena no vino en persona esa tarde, pero hizo algo mejor. Llamó a la gente directamente y envió por correo electrónico los documentos de títulos certificados a su estación, mientras yo estaba allí de pie, en el frío, viendo a mi familia interpretar la inocencia junto a la furgoneta de un cerrajero. 10 minutos después, el ambiente cambió. No cambió de golpe, y esa fue la parte satisfactoria. Cambió lentamente, como el hielo que se agrieta bajo demasiado peso. El agente regresó hacia el portón con una nueva rigidez en su postura y le pidió a Ricardo que le entregara el acuerdo de nuevo. Luego hizo una pregunta para la que mi padre claramente no se había preparado. Si su hija firmó esto como propietaria, ¿por qué el título está a nombre del Fideicomiso Residencial Patrimonio Espino Negro? Ricardo parpadeó. Leonardo dejó de moverse. Mi madre realmente perdió la expresión por un segundo antes de volver a ponérsela. El agente continuó, ahora hablando con la paciencia forzada que usa la gente cuando se da cuenta de que alguien ha intentado arrastrarla a una mentira. La señorita Orozco es la beneficiaria residente y ocupante fiduciaria. No es titular a título individual, como afirma este documento. Eso significa que su acuerdo tiene un grave problema de validez antes de que siquiera lleguemos a la presunta firma. Elena se unió entonces por el altavoz del teléfono y escucharla desmantelarlos fue casi un lujo. Explicó que nadie tenía autoridad para crear derechos de ocupación privados contra el fideicomiso de la manera que intentaba este documento. Explicó que cualquier uso comercial planeado en un distrito de patrimonio sin aprobación desencadenaría violaciones. Explicó que si Leonardo ya había iniciado servicios públicos o comerciales de temporada usando mi información personal, el asunto había ido mucho más allá de un malentendido navideño. Mi madre intentó interrumpir con algo sobre la generosidad y la preocupación familiar, pero Elena la cortó en seco. La preocupación no llega con un taladro.
Por un momento, nadie habló. El agente finalmente les dijo que abandonaran las instalaciones y dejaran de descargar sus cosas. Leonardo fue el primero en discutir, naturalmente. Dijo que esto era acoso, que yo le había prometido espacio, que estaba saboteando su lanzamiento. Mi padre intentó la vieja rutina del hombre respetable una última vez. Seguramente esto se puede resolver en privado, pero ya no quedaba nada privado. Mi teléfono lo tenía todo. El agente lo tenía todo. Elena lo tenía todo. Mi madre se adelantó y sisió mi nombre en una voz demasiado baja para el agente, pero no para mí. Nos estás humillando. Esa palabra casi me hizo reír. Como si la humillación acabara de llegar a nuestra familia y no hubiera estado sentada a mi lado en cada cena de Navidad desde la infancia. Finalmente comenzaron a empacar, pero no como personas que aceptan la derrota. Se movían como personas que guardan la rabia para más tarde. Leonardo metió las cajas en la camioneta con tanta fuerza que rompió una. Ricardo dobló los papeles falsificados con mano temblorosa y no dejaba de mirarme como si estuviera tratando de memorizar la versión de mí que se había vuelto peligrosa. Mi madre no me dijo nada más delante de la gente, y así supe que ya estaba planeando la siguiente versión de la historia. Se fueron antes del atardecer. Los observé hasta que las luces traseras desaparecieron entre los árboles. Luego, cerré el portón y caminé de regreso a la casa con el tipo de agotamiento que se siente químico. Pensé que había ganado el primer round limpiamente. Estaba equivocada. Adentro, revisé la transmisión de la cámara frontal y encontré estática. Luego, la de la entrada lateral también se cortó. Leonardo había hecho algo al irse, probablemente en la caja de conexiones junto a la columna de piedra cerca del camino. No había cortado la electricidad. Había hecho algo más intencional. Había cegado las dos cámaras que más importaban si regresaban después del anochecer. Unos minutos más tarde, mi teléfono sonó. Era la empresa de servicios públicos, pidiéndome que confirmara una solicitud de actualización de servicio que nunca había hecho. Leonardo ya había intentado mover parte de la estructura de la cuenta usando información que solo la familia sabría. Fragmentos de mi cédula, direcciones antiguas, preguntas de seguridad. Sentí un frío que el aire invernal no podía igualar. Esa noche, me senté en el escritorio de la biblioteca bajo la luz de una lámpara con mi portátil abierto y construí el archivo que más tarde los arruinaría. Bloqueé mi historial crediticio. Documenté el intento de fraude de servicios públicos. Le envié a Elena cada captura de pantalla. Presenté una denuncia por suplantación de identidad. Escribí la cronología a mano porque a veces la ira es más fácil de confiar cuando puedes verla en tinta. Y en algún momento después de la medianoche, mientras el fuego se consumía y la vieja casa se asentaba a mi alrededor, me di cuenta de algo simple y feo. No habían venido porque me amaran, habían venido porque finalmente había construido algo lo suficientemente fuera de su control como para que la única forma de vivir con ello fuera quitármelo. Ese tipo de desesperación no se va en silencio. Da vueltas y regresa. Por la mañana, mi madre había hecho exactamente lo que sabía que haría. Se hizo pública primero. Una prima con la que no había hablado en años me envió una captura de pantalla antes del desayuno. Mi madre había publicado en Facebook que ella y mi padre habían conducido hasta Sierra Fría para ver a su hija aislada, solo para encontrarme confundida, agresiva y escondida sola en una oscura casa histórica después de semanas de comportamiento preocupante. Los comentarios estaban llenos de lástima por ella y de disgusto por mí. Orando por tu familia. Siempre pareció tener problemas. Algunos hijos no entienden el sacrificio. Leí cada línea sin responder. Luego tomé capturas de pantalla de todo y las guardé en una carpeta llamada difamación. Esa era la diferencia entre mi antiguo yo y la mujer sentada ahora en la casona del Espino Negro. Ya no discutía con las mentiras en el momento, las archivaba. Alrededor de las 10 de la mañana, Leonardo lo intentó de nuevo desde un ángulo diferente. Esta vez no eran solo los servicios públicos. Presentó una consulta de proveedor para un permiso de evento de temporada usando mi dirección y una versión ligeramente alterada de mi nombre, probablemente con la esperanza de establecer un rastro de papel
que hiciera parecer que las operaciones ya habían comenzado. Fue entonces cuando la forma completa de su plan finalmente encajó para mí. Leonardo se estaba ahogando financieramente y necesitaba un lugar prestigioso para las fiestas, y rápido. Mi madre quería la imagen social de un negocio navideño familiar curado, con ella como el rostro de la calidez y la tradición. Mi padre quería que todo se enmarcara como un acuerdo familiar cooperativo para que nadie preguntara de dónde venía el dinero o por qué se estaba usando la casa. No estaban tratando de buscar refugio. Estaban tratando de tomar la narrativa, el espacio y la legitimidad en un solo movimiento. Elena llamó justo antes del mediodía y confirmó lo que ya había adivinado. Si regresaban e intentaban forzar la entrada de nuevo, especialmente con materiales comerciales o papeles de falsa autoridad, podríamos consolidar todo en un paquete penal y civil mucho más fuerte. Juliana Mora, del periódico local, también respondió a mi correo. No fue dramática, solo cuidadosa. Dijo que las capturas de pantalla, el acuerdo falso, el intento de fraude y los problemas de patrimonio hacían de esto más que un chisme familiar, si podía probar la intención y la conducta repetida. Le dije que creía que podía. Entonces tomé la decisión que cambió el final de la historia. Dejé de pensar como una hija tratando de defender su paz y comencé a pensar como una investigadora que establece las condiciones. A través de Hernán Velasco, del Instituto de Patrimonio Local, organicé una pequeña jornada de puertas abiertas para Nochebuena, bajo las directrices de hospitalidad patrimonial residencial, permitidas por el fideicomiso, que eran lo suficientemente aburridas en papel para sonar inofensivas, y lo suficientemente poderosas en la práctica para colocar testigos respetados dentro de la casa. Sin música anunciada en línea, sin difusión pública, solo un puñado de locales invitados, una reportera, mi abogada de guardia y un cerrajero jubilado llamado Camilo Durán, que sabía lo suficiente sobre trabajos de entrada para decir exactamente qué tipo de acceso forzado alguien había intentado. El punto no era una fiesta, el punto eran testigos con una credibilidad que mi familia no podría desacreditar. Para la tarde de Nochebuena, la casa se veía oscura desde la carretera a propósito. Cortinas corridas, luces exteriores apagadas. Ninguna señal de vida excepto la que solo notarías si ya estuvieras observando demasiado de cerca. Adentro era diferente. Las lámparas brillaban tenues en la biblioteca y el comedor. Hernán y dos miembros de la Junta de Conservación se sentaban con vino caliente discutiendo la restauración de estuco con voces tan tranquilas que se sentía surrealista. Juliana se instaló discretamente cerca del vestíbulo, donde podía ver y oír todo sin convertirse en el centro de atención. Camilo estaba de pie junto a la ventana del pasillo trasero con la postura de un hombre ya enojado con cualquier tonto que pensara que las casas antiguas eran fáciles de violar. El oficial Porras, trabajando en un servicio de seguridad privada organizado a través de la red de Elena y respaldado por la policía local, esperaba más adentro de la casa, con otro agente, lo suficientemente cerca para moverse en el momento en que la entrada se volviera ilegal, más allá de toda duda. Yo estaba de pie en el vestíbulo con un vestido negro que había elegido por una sola razón. Quería parecer alguien que pertenecía a su propia casa. Cuando dieron las 7 de la noche y no pasó nada, casi me pregunté si finalmente habían encontrado la cautela. Luego, a las 7:14, el sensor del camino exterior activó una alerta en mi teléfono. Luces apagadas, movimiento lento, un camión de alquiler detrás de la segunda camioneta. Ya no eran sutiles, ni siquiera fingían. Mi madre me había olvidado cada Navidad hasta que compré una casona. Ahora estaba de vuelta en Nochebuena con transporte, herramientas y el descaro suficiente para creer que la casa oscura frente a ella estaba vacía. Estaba a punto de aprender la diferencia entre vacía y esperando. Desde la ventana delantera, los vi entrar en el camino sin luces, lo que me dijo todo sobre lo inocentes que sabían que no eran. Leonardo saltó primero esta vez con una palanca en una mano y la energía salvaje y acorralada de alguien a quien se le habían acabado las mentiras suaves. Ricardo vino detrás de él, llevando una carpeta lo suficientemente gruesa como para hacer otra actuación. Mi madre salió al final con un abrigo oscuro.
el pelo peinado y el maquillaje perfecto. Porque incluso ahora, incluso al borde de un delito, quería verse bien haciéndolo. También había un segundo cerrajero, más joven que el primero y nervioso de la manera exacta en que siempre lo están los culpables cuando se dan cuenta demasiado tarde de que la emergencia familiar de otra persona puede ser en realidad un delito grave. Nadie en la casa se movió hacia la puerta. Esa era la belleza del plan. Les permitimos probar su intención sin interrupción. A través de la madera y la piedra antiguas, lo oímos todo. Leonardo diciendo: simplemente rompe el vidrio lateral si la cerradura se resiste. Ricardo diciéndole al cerrajero que tenían un poder notarial y derecho a intervenir. Mi madre alzando la voz lo justo para sonar desconsolada si alguien la oía. Natalia, mi amor, abre la puerta. Estamos aquí porque te queremos. No había amor en la palanca que golpeó mi cerradura frontal segundos después. El primer golpe resonó en el vestíbulo con tanta fuerza que incluso los miembros de la Junta de Conservación en el comedor se quedaron quietos. El segundo golpe astilló el marco lo suficiente que otro aire frío entrara en la casa. Luego, el cerrajero más joven taladró mientras Leonardo hacía palanca y Ricardo ladraba instrucciones. Y finalmente, la vieja puerta cedió con un crujido violento que sonó menos a madera, rompiéndose que a la historia perdiendo la paciencia. Leonardo entró tambaleándose primero, respirando con dificultad, la palanca aún en su puño, y por un segundo completo, su rostro mostró triunfo. Entonces, se encendieron las luces. No todas las lámparas de la casa, solo las suficientes. Suficientes para atraparlos en el vestíbulo con una cerradura arruinada, un marco roto y herramientas en la mano. Suficientes para que me vieran de pie al pie de la escalera. Suficientes para que notaran a Juliana Mora levantando su teléfono para grabar. Suficientes para que notaran a Hernán Velasco y a los miembros de la Junta de Conservación mirando desde la puerta del comedor, como si acabaran de ver a alguien patear el altar de una iglesia. Suficientes para que notaran a Camilo Durán dar un paso adelante y decir con total disgusto: eso es allanamiento de morada. Suficientes para que notaran al oficial Porras emerger del pasillo con el agente Méndez justo detrás de él. Las linternas golpearon sus rostros con fuerza y rapidez. Manos donde pueda verlas. Ahora. Leonardo se congeló primero. Mi padre no. Intentó un último giro, agitando la carpeta y hablando demasiado rápido. Tenemos autorización. Ella es inestable. Se está aislando. Somos familia. El oficial Porras ni siquiera lo miró. La familia no tiene derecho a irrumpir en una residencia protegida con herramientas de robo. Leonardo bajó la palanca lentamente como si de repente recordara que el metal tenía peso. Mi madre me miró con un nivel de odio tan puro que casi parecía limpio. ¿Nos tendiste una trampa?, susurró. No, dije. Los documenté. Elena intervino entonces, tranquila como el invierno, y le quitó la carpeta de la mano a Ricardo. Autorización de emergencia falsa. Inválida a simple vista, dijo después de un rápido vistazo. Estándar de ejecución incorrecto. Estructura de testigos incorrecta. Relación de propiedad incorrecta. De verdad cometieron un delito grave con papeles que descargaron de Internet. Juliana casi sonrió ante eso, pero no dejó de grabar. Mi madre intentó un ángulo diferente. Empezó a llorar, fuerte y hermosamente, de la misma manera que siempre lo había hecho, cuando necesitaba que los extraños vieran dolor en lugar de estrategia. Pero esta vez, la audiencia tenía contexto. Juliana tenía la publicación de Facebook. Elena tenía el acuerdo falsificado. Yo tenía el rastro del fraude de servicios públicos. Camilo tenía la cronología anterior de manipulación y Hernán ya había visto las cajas comerciales en la primera visita y sabía exactamente qué tipo de violaciones al patrimonio pretendía Leonardo. Mi padre intentó recuperar el control de nuevo y falló de nuevo. Esto ha ido demasiado lejos. Natalia, diles que solo vinimos a hablar. Lo miré a los ojos y pensé en cada mesa de Navidad, donde me había sentido más pequeña que el espacio vacío a mi lado. Luego dije lo más verdadero que sabía. La gente que viene a hablar no trae palancas. El oficial Porras se movió primero hacia Leonardo, quien entró en pánico exactamente cuando más importaba. Se giró como para huir hacia la puerta abierta,
y el agente lo atrapó antes de que diera 2 pasos. La palanca golpeó el suelo de mármol con un sonido tan final que mi madre realmente jadeó. Las esposas se cerraron alrededor de las muñecas de Leonardo. Mi padre protestó, y luego protestó más fuerte cuando el oficial Porras le dijo que se diera la vuelta también. Conspiración, allanamiento de morada, entrada forzada, falsificación de documentos, intento de ocupación fraudulenta, enumeró con esa voz plana de la policía que despoja a una persona de todas las historias que cuenta sobre sí misma. Ricardo parecía aturdido, como si las consecuencias fueran algo que siempre les había pasado a otros hombres. Mi madre se quedó sola en el centro del vestíbulo en ruinas, aún sin esposar, mirando la puerta rota, los testigos y a mí. Intentó un último golpe cruel porque la crueldad era el único idioma que realmente había dominado. Después de todo lo que hice por ti, ¿así es como me pagas? Di un paso más cerca. La casa estaba cálida detrás de mí. La llovizna helada entraba por los bordes de la puerta rota. Y por primera vez en mi vida, no escuché sus palabras como verdad, deber o culpa. Las escuché como evidencia de una persona que solo podía recordar que yo existía cuando quería acceso a algo que yo poseía. Todo lo que hiciste por mí tenía una cuenta de cobro adjunta, dije. El amor no entra a la fuerza. El amor no falsifica firmas. El amor no espera hasta Navidad para ver si una casa se puede convertir en una ganancia. Entonces el oficial Porras le dijo que se diera la vuelta, y ella lo hizo. Lentamente, con incredulidad, como si el universo de alguna manera no hubiera reconocido quién creía que era. Cuando las esposas se cerraron en sus muñecas, el sonido fue más pequeño de lo que esperaba. No dramático, no cinematográfico, simplemente preciso. Eso fue lo que lo hizo satisfactorio. No la venganza como caos, sino la venganza como exactitud. Uno por uno, los sacaron más allá de las columnas de piedra, más allá del umbral roto que habían creado, más allá de los testigos que no pudieron encantar, y hacia las patrullas que esperaban al final del camino. Leonardo lloró primero. Mi madre seguía pidiendo una conversación privada. Mi padre no dijo casi nada una vez que se dio cuenta de que a nadie le importaba lo razonable que parecía. Juliana se quedó el tiempo suficiente para confirmar cronologías y declaraciones, y por la mañana la noticia local ya no era sobre una familia preocupada y una hija con problemas. Era sobre un intento de toma navideña de una casa protegida, documentos familiares falsificados y una narrativa pública montada que se derrumbó bajo la evidencia. Las asociaciones comerciales pendientes de Leonardo desaparecieron en una semana. Los proveedores se retiraron. Las cuentas en línea vinculadas a su falso negocio navideño fueron denunciadas y suspendidas. Mi padre pasó el comienzo del año nuevo pagando abogados en lugar de controlando salas. Y mi madre, que había construido gran parte de su identidad en ser vista como cálida, elegante e incuestionable, tuvo que vivir en un pueblo que ahora sabía exactamente lo que valían sus lágrimas. Más tarde esa noche, después de que se tomaron las declaraciones y las patrullas se fueron y se fijó el tablero temporal sobre la puerta rota, me quedé sola junto al árbol de Navidad, en el gran salón, con una copa de vino en la mano, y la tranquilidad que había deseado todo el tiempo, finalmente regresó a mí. La lección que se quedó conmigo no fue solo que los límites importan, fue que algunas personas llamarán a tu límite crueldad porque tu obediencia solía beneficiarlos. Creo que a muchos de nosotros nos crían para creer que la familia significa acceso, perdón y explicaciones interminables. Pero la familia sin respeto se convierte en derecho adquirido, y ese derecho muestra los dientes en el momento en que construyes algo que no puede controlar. Si esta historia significa algo más allá de lo que sucedió en esa casa, espero que le recuerde a alguien que me escucha que la paz no es egoísta, la evidencia no es fría, y protegerte de las personas que siguen hiriéndote no es una traición al amor. A veces, lo más saludable que puedes hacer por tu vida y tu futuro es elegirte a ti mismo antes de que el daño se convierta en tradición. Y por primera vez en todos mis años, la Navidad no se sintió como la temporada en la que me olvidaban, se sintió como la noche en que finalmente fui vista.
¿Tú habrías intentado resolverlo en privado una última vez? ¿O habrías preparado la trampa desde el primer momento? Cuéntamelo en los comentarios. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte para más historias como esta.